Bendiciones en este día. Quiero compartir con ustedes una palabra que todas somos motivadas a realizar y es el tener una cultura de oración. Jesús en la Biblia nos muestra a través de ejemplos y de enseñanza de cómo nosotros podemos ser una persona que convive el día a día en una cultura de oración. Si nosotros miramos en Lucas 5, nos habla de la frecuencia con la que Jesús tomaba un tiempo para apartarse a lugares solitarios y empezar a orar. Muchos de nosotros nos preguntamos a veces, ¿cómo orar? ¿Qué forma es la correcta que nosotros oramos? Algunas de nosotras les ha pasado a ustedes que han orado y tal vez no saben exactamente cómo orar y piden por sus necesidades y se frustran porque muchas veces no miran la respuesta a su oración. La oración es un momento íntimo con el Señor en que dialogamos con Él, en que Él responde a nuestras vidas. No es solamente aquellas personas que vienen y piden, exponen sus necesidades al Señor, sino que nosotras debemos de tomarnos el tiempo para ese diálogo íntimo con el Señor. Y por eso hoy quiero hablarles de eso, cómo Jesús logró aquí en la tierra modelarnos esa cultura de oración. Miremos lo que dice Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó bien a sus discípulos. En realidad, el modelo que estaban viendo los discípulos de Jesús es ver a un hombre inclinado, apartándose en los lugares para tomar un tiempo con el Padre y poder tener esa relación íntima a través de la oración. Entonces, los discípulos, admirados por estar viendo a Jesús, dijeron: enséñanos a orar, Jesús. ¿Cuántas de nosotras hoy en este día estamos dispuestas a tomarnos estos minutos y decirle al Señor que nos enseñe a tener una mejor oración a través de su palabra? Entonces, veamos lo que dice la Biblia acerca de cómo no debemos orar. Y la Biblia nos habla de formas de las que nosotros no debemos orar. En el versículo, en Mateo 6, el versículo 5 dice: cuando ores, y hace una referencia a una palabra un poco fuerte y les dice: no seas hipócrita. ¿Sabes que una persona hipócrita es aquella que muestra una apariencia? Entonces dice: no seas como ellos, dice, porque ellos oran en pie en la sinagoga para ser vistos. Entonces Jesús le estaba diciendo a estos discípulos: hay una forma de orar y es en el aposento, es en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te va a recompensar en el público. Entonces, en otras palabras, el lugar más íntimo que tú tengas, tu cuarto, tu casa, tal vez hay un rincón ahí en tu closet, no sé dónde tiene un lugar que se propicie ese aposento, ese lugar donde te puedes apartar, donde solo tú y Él están presentes en ese momento de oración. Yo te quiero invitar a que le des vida a esa relación con el Señor en ese lugar íntimo de tu casa. Bien, algunas se estarán preguntando en este momento: pero pastora, a veces yo tengo que salir corriendo, voy para mi trabajo. ¿Tiene que ser necesariamente un lugar, un aposento donde yo pueda orar? Bueno, en realidad el secreto al que Jesús se estaba refiriendo es a ese momento donde solo tú y Él están compartiendo esa comunión íntima con Él. Puede ser que en un momento en tu trabajo te apartes y tomes un tiempo para hablar y dialogar con Dios, para pedirle dirección, para pedirle fortaleza. No sé cómo te sientes cansada en tu trabajo y tienes una reunión importante y necesitas sabiduría. El aposento, el lugar donde te apartas en el secreto para Dios, es el lugar donde necesitamos cultivar esa oración con Él. Una de las cosas que Jesús quería decirle a sus discípulos del cómo no orar eran
no hacer vanas repeticiones. El versículo 7 de Mateo nos habla de que aquellos que hacen vanas repeticiones son como palabrerías. Y en esta ocasión tiene que ver con aquella forma que nosotros rutinariamente adoptamos en nuestra oración. Puede ser que usted sabe, que le quiero contar lo que a mí me pasaba cuando empecé en el Señor, cómo yo oraba. Tenía una lista de mis necesidades. Y yo decía, bueno, tengo que aprender a orar. Y tengo que decirle al Señor cada una de mis necesidades. Y ora, Señor. Y era, ¿saben qué? Como las ovejas. Bendíceme, prospérame, ayúdame, provéeme. Y estaba así con el Señor. Y le comenzaba a decir por mi casa, por mis hijos, por mi familia. Y no es que es malo pedirle al Señor por nuestras necesidades. Pero yo quiero recordarte que la Biblia dice que Él sabe de qué tenés necesidad. O sea que antes de que la necesidad salga de tu boca, el Señor en su omnisciencia sabe. Entonces, ¿cómo debemos orar? Decían los discípulos. Jesús nos enseña que oramos a un Padre y Padre es fuente. Entonces, cuando tú ores, entiende que ese Padre es proveedor, que sabe de qué tenés necesidad. Otra de las cosas que es importante cuando nosotros, del cómo debemos orar, que debemos entender, es que Él sabe que tenemos necesidad. Podemos decirle al Señor cuáles son nuestras necesidades, pero sin caer en nuestra oración, en nuestra relación con el Señor, en la monotonía de nuestra oración. Debemos de venir a Él con un corazón sincero, hablarle como tú y yo en este momento estamos hablando, abrir nuestro corazón y expresar lo que sentimos. Pero Dios también, a ese Padre, espera que nosotras como hijas respondamos a ese papá con amor, ministrando a Él su presencia en nuestras vidas. Otra de las cosas que nosotros debemos de reconocer, y les decía, Él es omnisciente, pero necesitamos saber que Él sabe que nosotros fallamos, que no somos perfectas y nosotros podemos venir a Dios a exponer nuestras faltas, nuestras necesidades. Otra de las cosas que enseña el Padre nuestro en la oración es que dice, pídanle al Señor que los libre de todo mal, que los guarde. Debemos de venir confiadas al Señor cada día, que Dios protege tu casa, Dios protege tus hijos, que ninguna enfermedad va a ser parte en tu casa, ni con tus hijas, ni con tus hijos, ni en tu hogar, ni con tus familiares. Pedimos al Señor, pero pedimos confiando, pedimos creyendo, porque sabe que una de las cosas nos pasa, que a veces la tristeza, la enfermedad o cualquier situación que estés pasando, puede ser que nuestra confianza mengue. Y tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios, que si la palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que nuestros pensamientos deben perseverar en sus promesas, en sus palabras. Y a eso estamos invitados a vivir en nuestra cultura de oración. Y para finalizar, esto es muy importante y muy clave y quiero que le pongas atención. El versículo 31 dice que cuando estemos orando no nos afanemos, porque una de las cosas que nos pasa es que nuestra oración se vuelve un afán. Pareciera que tenemos que convencer a Dios que nos bendiga y en realidad desde antes de la fundación del mundo nosotras fuimos ya bendecidas. Así que quiero invitarte a que no te afanes en tu oración, a que escuches que cuando la palabra dice, si nosotros pensamos, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El versículo 33 nos da la respuesta y esta es la promesa en nuestras oraciones. Cuando ores al Señor, confía, cree que le hay y también no te afanes. Porque si tú buscas en tu oración primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Cuando yo entendí que no debía en mi oración querer convencer a Dios que me bendijera, sino saber que Él es mi Padre. Y como mi Padre, yo le busco a Él, busco las cosas del reino, le busco, le ministro y sé que todas esas cosas aquí en la tierra van a ser añadidas porque tú y yo somos bendecidas. Tenemos a un Padre que quiere proveer sobre nuestra vida. Así es que ten fe, ten esperanza, que
que tu oración, que tu cultura de oración sea llena de confianza a un Padre que todo lo da. Bendiciones.